A lo largo de más de 25 años, Eiichiro Oda se ha dado la titánica tarea de escribir y dibujar un manga gigantesco en cuanto a construcción de mundo respecta. Es debido a esto que existe una enorme cantidad de personajes disponibles para cualquier gusto que tenga el lector en cuestión. ¿Te gustan los callados e intelectuales? Seguro que Nico Robin te encantará. ¿Te llaman más la atención los aventureros? Probablemente Goldie Roger sea lo tuyo. ¿Eres más de personajes misteriosos y poderosos? Shanks es para ti. El punto es que prácticamente es imposible que no te guste absolutamente ningún personaje de la obra, pero eso no quita que hayan algunos que se ganen el repudio total de la mayoría, muchos con toda la razón, pero también existen otros que, ya sea por razones justificadas o no, terminan siendo infravalorados e incluso infames. En este video te traigo 3 personajes que sufren o han sufrido de ambos casos, pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. Para hablar del primer personaje tenemos que regresar momentáneamente a Dressrosa. Ey, pero espera un momento. No te creas que soy tan loco como para meter a Trébol aquí. Las razones por las que nadie quiere a ese mocoso son completamente justificadas. El personaje del que hablo realmente no es nada más ni nada menos que de Rebeca, la hija de Kiros y nieta del rey Riku. Hay un par de razones por las que este personaje genera rechazo en el fandom de One Piece. La primera es el hecho de que se puede percibir como otra princesa más en problemas a la que Luffy ayuda, tal como sucedió con Vivi y posteriormente con Shirahoshi. Sin embargo, yo creo que esta comparación es muy tramposa, ya que sí, las 3 son princesas y Luffy las ayuda, pero cada una actúa de forma distinta ante sus problemas, que de hecho también son distintos. Vivi, por ejemplo, intenta recuperar la confianza de los habitantes de su reino y a su vez también detener la guerra civil que explotó gracias a Crocodile. Rebeca, por su parte, buscaba una confrontación directa contra Doflamingo para liberar a su país, y Shirahoshi, a pesar de que solo se limitaba a estar escondida dentro de su castillo, no le quedaba de otra, puesto que tenía un acosador detrás que le intentaba matar constantemente. Cada una de ellas jugó un papel distinto en sus respectivos arcos, pero centrémonos en Rebeca. No es justo encasillarla en el estereotipo de princesa en apuros cuando es presentada como una gladiadora invicta del Coliseo. Esta intentó por sus propios medios resolver la problemática que había en su reino, y sí que es cierto que tampoco es que haya sido de mucha ayuda en el tramo final del arco, pero esto es debido a que su lugar en la resolución de la problemática fue ocupado por su padre, quien de hecho resalta la resistencia que ella tuvo durante todo el tiempo que Doflamingo estuvo controlando Dressrosa antes de tomar su lugar frente a Diamante. Rebeca fue salvada constantemente a lo largo del arco, eso nadie lo puede negar, pero esto más que opacarle hizo que otros personajes tuvieran momentos en los que brillar. Además, tampoco es como si se hubiera quedado parada esperando a que llegara el Mesías a liberar a su país, puesto que, como dije antes, de entrada ya se nos había planteado como un personaje que buscaba activamente solucionar su problemática. El tema es que sus capacidades no estaban a la altura de toda la situación. No obstante, eso no fue impedimento para que buscara por activa y por pasiva aportar su granito de arena. La otra razón por la que parte del fandom rechaza al personaje es por su diseño. A ver, aquí no puedo negar que el hecho de ver a una joven de 16 años en posiciones muy comprometedoras es incómodo, más aún cuando la armadura que lleva, en lugar de buscar protegerle, pareciera intentar cubrir lo menos posible. Seamos sinceros, es un personaje que evidentemente está sexualizado incluso en el manga, y eso es perfectamente rechazable por el baremo occidental si tomamos en cuenta su edad. No obstante, también hay que tener en mente que en Japón las cosas se ven de una forma completamente distinta. El caso es que a mí me parece que el hecho de solo tener este factor en cuenta al momento de valorarle es una visión tan superficial como la de los que valoran al resto por lo atractivas que son. Rebeca es una de las principales afectadas por todo lo que Doflamingo ocasionó al usurpar el trono de Dressrosa. Su madre murió antes de que pudiera conocerla, su padre fue borrado de sus recuerdos, y a pesar de tener un buen corazón y sentir rechazo hacia la violencia, su condición era tal que buscó la solución a sus problemas participando en un coliseo donde la despreciaban. La historia de Kiros y Rebeca es espectacular. Me parece impresionante que un personaje tan retorcido como Doflamingo sea tan querido dentro del fandom por el simple hecho de tener carisma, y que a su vez Rebeca sea rechazada por cosas tan superficiales. Pero bueno, pasemos al siguiente.
Para hablar del siguiente personaje que es repudiado injustamente por muchos, debemos adelantarnos unos cuantos capítulos, más precisamente a Whole Cake, el arco en donde Sanji fue la damisela en apuros, para que vean que el hecho de tener que ser rescatado no es negativo, ya que creo que podemos estar todos de acuerdo en que Sanji allí se lució bastante. Pero en fin, además de haber sido la razón por la que Luffy fue hacia el territorio de Big Mom, también fue una de las dos caras de la moneda que incluye a la hija de la emperatriz, que de hecho es la personaje de la que hablaré. Efectivamente, me refiero a Pudding. Aquí debo ser sincero con ustedes, en su momento la odié como casi cualquier persona que haya empatizado con el cocinero. Sin embargo, con el tiempo le he ido apreciando poco a poco y a día de hoy me parece un personaje maravilloso, así que les contaré un poco de cómo cambió mi forma de verla. Al principio, como a cualquier fanático del cocinero, Pudding me pareció un personaje detestable. El hecho de que se burlara de lo bien que la trataba Sanji es algo que incluso a día de hoy no le puedo perdonar. No obstante, luego de ver su trasfondo, entendí que esto era culpa de la terrible crianza que recibió por parte de Big Mom. Es normal que luego de que todo el mundo se burlara de ella por su aspecto se comportase de esa manera, pero ojo, esto lo explica, mas no justifica que haya sido una desgraciada. Más adelante, justo en la parte de la boda, ella se quiebra al escuchar las palabras de Sanji y ahí demuestra que es algo más que una desgraciada, cosa que después confirmó en su despedida tras borrarle la memoria, quedándose con todos esos recuerdos, sola, permitiendo que su enamorado se fuera sin ningún remordimiento. Es aquí donde Pudding se reivindica y demuestra ser un personaje maravilloso. Sin embargo, el resentimiento es cruel, por lo que su comportamiento previo terminó resaltando mucho más al momento de recordarle. Pero no fue hasta que conversé del tema con mis panas Domador de Humo y Frankie cuando me di cuenta que Pudding fue una víctima de las circunstancias más que otra cosa. De hecho, como mencioné al principio, junto a Sanji son dos caras de una misma moneda. Ambos fueron maltratados de pequeños por personas de su entorno, solo que a diferencia del cocinero, ella no tuvo a nadie que le apoyara o en quien refugiarse. Sin embargo, en él encontraría a esa figura que sería capaz de apreciarla luego de ver eso a lo que consideraba un defecto. Es aquí cuando vemos las dos personalidades de Pudding. Por un lado, la que había desarrollado para protegerse de ese entorno hostil en el que se encontraba, y por el otro la de una chica que buscaba refugiarse en alguien que le apreciara. A día de hoy considero que es un personaje incomprendido y siento que se le juzga injustamente, ya que no se tomó en cuenta ni su trasfondo, ni el contexto en el que se encontraba, ni tampoco el hecho de que también sea un adolescente de 16 años. Aunque puedo llegar a entender las razones, es normal que genere rechazo luego de pisotear de cierta manera a un personaje que es tan apreciado por el fandom. Sin embargo, creo que teniendo todo lo anteriormente mencionado en cuenta, podríamos darle el valor que se merece. Grande Pudding, hay que ser valiente para elegir cargar tú sola con todos esos sentimientos solo para no cortarle las alas al cocinero. Pero bueno, pasemos al siguiente personaje. El siguiente personaje del que hablaremos nos estuvo acompañando durante muchos arcos, de hecho hasta no hace mucho. En ese largo trayecto de tiempo se hizo bastante desagradable para algunos e insoportable para otros, a pesar de su corta edad. Quien lleve tiempo en el canal sabe que lo defendí en su momento más complicado de la guerra de Onigashima, y el tiempo me terminó dando la razón cuando todo el mundo se conmovió al verle tomar el puesto del Shogun de Wano. Exacto, estoy hablando de Momonosuke, pero no necesariamente del Momonosuke de Wano, ya que este no es más que el resultado del desarrollo que tuvo. Me refiero al Momonosuke que estuvo navegando con los Mugiwara desde Punk Hazard, ese mismo del que la gente se quejaba por ser un tremendo morboso, y aunque puedo llegar a comprender que esta razón sea suficiente para incomodar al personal, siento que le pasó exactamente lo mismo que a Rebeca. Muchos solo se centraron en esa característica puntual del personaje, y dejaron de lado todas las bases que se iban estableciendo a lo largo de la aventura que tuvo en el Thousand Sunny, que posteriormente nos sirvieron para que el personaje tuviera un desarrollo mucho más evidente viéndolo en retrospectiva. Otra cosa por la que se le criticó mucho en su momento fue por no aparentar estar a la altura, entre muchas comillas, de su padre. Ciertamente Oden en vida nunca dejó de ser un Giga Chad, y Momo, bueno, el mismo Luffy le apodó Yoronosuke, pero esto tiene una explicación. Como bien mencionó mi pana Big Man en el análisis que le hizo al personaje, Momonosuke hizo un camino inverso al de su padre. Mientras uno quería salir de su país para tener aventuras, el otro buscaba regresar al mismo para liberarlo y establecerse. Pero no daré más detalles de esto. Vayan a su video si quieren saber más de este caso curioso entre ambos. Volvamos al tema que nos reúne. Existe una creencia de que Momo no es tan valiente como Oden, y esto a mi parecer demuestra que quizás la valentía es confundida con el coraje. Esta última característica la podemos ver en Oden cuando enfrenta a Kaido. Ahí demuestra su valor, decisión y pasión con la que arremete contra su enemigo. De hecho, esto último es
la definición de coraje. La valentía tiene cosas en común con el coraje, pero no necesariamente son lo mismo. Te pongo un ejemplo. Cuando Momonosuke grita su nombre frente a toda Onigashima mientras estaba siendo presionado por Kaido, demuestra su valentía, ya que a pesar de estar muerto del susto, su determinación hizo que afrontara esa situación. Esto de hecho es justo lo que define a la valentía. Ahora, tomando en cuenta ambos ejemplos, te pregunto, ¿quién es más valiente? ¿El que le hace frente a un enemigo estando armado con sus dos espadas, la certeza de poder derrotarle y teniendo a sus seguidores cuidándole las espaldas? ¿O el que está completamente rodeado de enemigos y a punto de ser ejecutado? Ambos demostraron su determinación contra Kaido, pero definitivamente nunca estuvieron en contextos similares, ni en esas situaciones puntuales que mencioné, ni en todo su desarrollo en general. Y de hecho esto evidencia también la evolución que tuvo el personaje. Recordemos que el Momo que vimos en Punk Hazard no es más que un niño consentido que se transforma en dragón inconscientemente cada 2x3 porque le asusta hasta la brisa de las tardes. Y viéndolo así, igual puede parecer un tanto brusco el hecho de que haya cambiado en cuestión de meses, pero es ahí donde las figuras de Luffy y Zoro toman más importancia, puesto que al convivir con ambos por fin encontró modelos a seguir, personas a las que ver desde abajo, y no es por dejar de lado a Kinemon. De hecho, la relación que ambos tienen es hermosísima, pero por mucho que este fuera su padre de repuesto, nunca dejó de ser su subordinado. Kozuki Momonosuke es un personaje muy rico en cuanto a contenido. Empezó siendo un chico consentido que perdió a sus padres. Posteriormente se transformó en un personaje que fue capaz de sacrificar su juventud e inocencia por el bien de su nación, y terminó siendo un hombre lo suficientemente maduro como para posponer la tarea que su padre dejó pendiente antes de haberse sacrificado. Debido a todo esto último, se liberó de varios haters que tenía en el fandom, pero eso no quita que durante años haya sido maltratado por los mismos hasta por si acaso. Y bueno gente, de momento estos serían los 3 personajes que iban incluidos en este video. Sin embargo, existen otros que están en situaciones similares, así como también otros a los que les pasa todo lo contrario, o sea, están sobrevaloradísimos. ¿Te gustaría que hablara de alguno en particular? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que vaya subiendo. Por aquí te dejaré un análisis que le hice a Sanji hace poco. ¿Será este un personaje maltratado por Oda? Descúbrelo ya, sin nada más que decir. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. Quien de hecho resalta la resistencia que ella tuvo. Verga, pero maldita sea.